La descodificación biológica acelera tu sanación emocional. Hola, te doy la bienvenida a mi canal. Soy Fabiola, coach emocional, acompañante en terapia de descodificación biológica. Hoy te voy a hablar de la descodificación biológica porque funciona también y algunos temas más. Comenzamos. Muy bien, como te decía, la terapia de descodificación biológica es una terapia de acompañamiento que hacemos los terapeutas que nos hemos formado en este tipo de terapia. Acompañamos a la persona o al consultante para que descubra cuál es el origen, cuál es el conflicto inicial o primogenio que se esconde detrás del síntoma que su cuerpo está manifestando. La terapia de descodificación biológica se desarrolla durante un periodo de tiempo de aproximadamente 1 hora. Se trabaja con una técnica que viene de la programación neurolingüística o PNL, que se llama línea de vida, que permite llevar al consultante por una línea de tiempo hacia el pasado, presente y futuro. Y se hace para poder llevar a esa persona a una edad temprana o mucho más atrás con el fin de encontrar ese conflicto programante que originó con el paso del tiempo síntomas y que es el que hoy tiene la persona y que está expresando. ¿Por qué el cuerpo expresa un síntoma? El cuerpo del ser humano expresa un síntoma o expresa una enfermedad porque no es otra cosa que la manera que tiene el cuerpo de expresar las dolencias y de lo que le está sucediendo. Le está diciendo al humano, me estoy enfermando y necesito que te ocupes de mí. La enfermedad no es mala, es simplemente la expresión del cuerpo, decir, he sufrido un bioshock, he sufrido un conflicto emocional y te lo estoy expresando para que te pongas atento, te pongas atenta y te pongas en marcha. El ser humano es un ser integral, mente, cuerpo y espíritu. Por eso la descodificación biológica funciona tan bien, porque no es una terapia alternativa, no es una cosa o la otra, es complementaria, cierra, armoniza, ayuda. Sobre todo, ayuda a que la persona deje de ver a la enfermedad como un peligro, como un enemigo, como algo agresivo, para que vea la enfermedad como un momento increíble, una posibilidad, una situación impresionante, súper valiosa en su momento de vida, para que busque ayuda y se pueda sanar. Entonces, ¿cómo funciona esta terapia de descodificación biológica? ¿Qué hacemos los terapeutas? Vamos buscando ese conflicto inicial para a partir de ahí realizar todo un proceso, un programa, una planificación. Dicho eso, si es un conflicto muy sencillo, si es algo muy puntual, se puede resolver en una sola sesión. Si no, hay un gran trabajo que hay que planificar que se puede extender entre 3, 6, un año, 2 años. Porque te quiero preguntar, si tú has estado inmersa en un conflicto que te ha llevado muchos años, por ejemplo 5, 10, 15, 20 o 30 años, no se puede resolver en una única sesión de 1 hora. Eso es imposible. La descodificación biológica es maravillosa, transformadora, sanadora y curadora, pero no hace milagros. Para ello, la descodificación biológica se apoya en 2 pilares fundamentales que toda la información la tiene la persona o el consultante. ¿Cuáles son los 2 pilares? Efectivamente vamos a ir buscando ese conflicto programante, el inicial, pero puede estar en los datos biográficos de la persona, como puede estar en el transgeneracional. En los datos biográficos de la persona nos vamos a ir a buscar el momento de la concepción, cuando papá y mamá decidieron que te iban a dar la vida. Los 9 meses de embarazo de la madre, o sea, cuando te tuvo en la barriguita 9 meses. El momento del nacimiento, fundamental y crucial. Y el periodo de la infancia, que cubre de los 0 años hasta los 12 años de vida. Ahí puede estar ese evento programante o inicial. Y si no está ahí, nos vamos a ir al transgeneracional, nos vamos a ir al árbol genealógico, ese gran mapa ancestral, lo llamo yo, que es tu árbol genealógico de 4 generaciones, potentísimo, y entonces empiezas a ir hacia atrás y empiezas a buscar información con tus padres, con tus abuelos o con tus bisabuelos. Así trabaja la descodificación biológica y por eso es tan potente. Es como cuando lanzas la caña y pescas. Cuando ya tienes ese conflicto programante, de ahí en adelante ya empiezas a planificar, se abre un gran camino, un gran
principio una gran posibilidad de trabajar hombro a hombro con ese consultante, con esa persona que viene buscando ayuda, y como terapeuta lo das todo, te implicas a fondo para sacar a esa persona al otro lado y llevarla a sanar ese conflicto y que pueda resignificar y tener una vida mejor. Te voy a hablar ahora de dos conceptos súper importantes dentro de la terapia de acompañamiento de descodificación biológica, que son el conflicto programante y el conflicto desencadenante. Empiezo por el conflicto programante. Es el núcleo, es la semillita, es el inicio y el origen de todo. Este conflicto programante, en un altísimo porcentaje, en un 99% de las veces, está en los primeros años, en la edad temprana, lo que te acabo de decir, datos biográficos. Te lo repito, en el momento de la concepción, cuando papá y mamá decidieron darte la vida, no importa de qué manera, una noche loca, un encuentro casual de novios, amantes, lo que sea, el momento en que papá y mamá te concibieron, los 9 meses del embarazo de tu madre, fundamentales, donde estás absorbiendo todas las emociones y te estás impregnando de todo lo que hay en tu entorno. El momento del nacimiento que define, que marca la vida de la persona, y los primeros años de vida, desde los 0 hasta los 12 años. Ahí puede ocurrir el conflicto programante, las heridas de infancia, grandes cantidades de situaciones que impactan la vida del ser humano. Están ahí. Esos datos biográficos, si no están ahí, en la segunda opción, que es el transgeneracional, el maravilloso mapa del árbol genealógico con 4 generaciones como mínimo, los padres, los abuelos y los bisabuelos. ¿Por qué el conflicto programante puede estar en el transgeneracional? Por los acuerdos, pactos, lazos, fidelidades que tienes tú o que has establecido antes de venir. Porque te llamas igual que el abuelo, porque naciste el día que el abuelo falleció, porque naciste en el mismo mes y en el mismo mes y en el mismo trimestre que la abuela, porque estás repitiendo los programas de la bisabuela, porque estás teniendo las mismas enfermedades que tuvo el abuelo y tu padre. Para eso es que se trabaja con estos dos pilares fundamentales que son los datos biográficos y si no, el transgeneracional. Ese es el conflicto programante. ¿Que puede quedarse solo durante todo el tiempo? Claro que sí, está ahí latente, está como palpitando, como el corazón, te está enviando señales todo el tiempo y vas a ver cómo te las envía, porque ese conflicto que se quedó ahí, que afloró en ti cuando eras un feto, cuando naciste, en el momento que tu madre alumbró, cuando eras niño, cuando eras niña, cuando te marcó como un hierro fuerte que está ahí supurando una herida que supura, va a buscar la salida de una u otra manera y vas a ver cómo. Y lo va a hacer en tu adolescencia, en tu edad adulta, con 40, con 50, con 60, con 70 años, pero te va a estar enviando señales y te va poniendo piedritas en el zapato hasta que tú lo busques, lo identifiques y lo sanes. Así que vas a ver cómo. Muy bien, ahora vamos a ver el conflicto desencadenante. El conflicto desencadenante no es otra cosa que todos los espejos y todas las repeticiones del conflicto programante. El programante le está enviando señales todo el tiempo y el desencadenante le dice, exacto, la persona empieza a vivir situaciones de la misma tonalidad, del mismo estilo, de la misma herida y pum, 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 hasta que se manifiesta. Te voy a poner un ejemplo. Un hombre que tuvo una herida de infancia, por ejemplo, de injusticia, que se le activó su herida de injusticia con 6 añitos, que tuvo una infancia muy dolorosa y este niñito no tuvo un amor, un cuidado, no pudo sanar su herida y se fue desplazando a través del conflicto desencadenante durante toda su vida. Entonces, pues cuando tiene 20 años es una persona conflictiva, él no sabe por qué, pero siempre está intentando buscar justicia para los animales que son heridos, justicia para el compañero de trabajo que es ignorado, que está mal pagado, justicia para la hermana, justicia para aquí, justicia. Es un justiciero, ¿vale? Llega hace una carrera, se gradúa y empieza a trabajar en una empresa y empieza a tener conflictos con figuras de autoridad, ¿vale? Con esa figura de autoridad masculina o femenina y empieza a sentirse
herido, se empieza a sentir mal hasta que finalmente termina perdiendo el trabajo porque un día pues ya no controla sus emociones, explota y suelta todo por la boca y hay una cantidad de problemas. ¿Qué ha habido ahí? Ha habido una herida de injusticia que fue un programante de este niño con 6 años que la vivió, que no la pudo sanar, que se fue desplazando en el tiempo, que le fue mandando focos, avisos a través de los desencadenantes, pero él no conocía la descodificación biológica, no tuvo ayuda, no tuvo otros mecanismos, psicólogos, ni ningún otro tipo de terapia. Y finalmente, ¿cómo terminó? Con la pérdida de trabajo, con una situación complicada, donde él siente que es injusto, que es injusto, que es injusto, todo. De hecho, en su diálogo, siempre lo está expresando, es injusto, esto no es correcto, es injusto, se ha cometido una injusticia. Para que me entiendas el ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando las personas vienen a consulta, los consultantes dicen, me está sucediendo esto, no paro de repetirlo, noto que es lo mismo, a mi abuelo le sucedió lo mismo, perdió un trabajo, fue injusto, le ocurrieron las mismas injusticias, a mí me está sucediendo lo mismo, tengo 50 años, siempre tengo los mismos jefes, no sé qué sucede, siempre me llegan los mismos hombres o mujeres malas personas y entonces lo paso fatal. Y a través de una sesión se descubre en el tiempo, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, que con 6 años esta persona tuvo una herida de infancia, una herida de injusticia terrible, dolorosa, que ha venido arrastrando durante todo el tiempo. Entonces, estas son las dos explicaciones de los conceptos de conflicto programante y conflicto desencadenante. Bueno, quiero complementar lo que te acabo de decir del conflicto programante y del desencadenante porque tengo 3 ejemplos vividos, algunos en primera persona, y son los siguientes. El caso de una persona que finalmente logra conseguir el trabajo de sus sueños, el horario, la cercanía y el salario. Pero resulta que más pronto que tarde ese trabajo se convierte en una caquita de vaquita porque empiezan a aparecerle conflictos no resueltos, conflictos programantes, de heridas, de repeticiones con los ancestros, y esta persona no para de preguntarse, pero ¿por qué cuando ya lo tengo todo, cuando es lo que quiero, ahora todo se va al traste, todo se va al garete? ¿Por qué? Porque esta persona no está preparada, trabajada interiormente. Y entonces se le cae ese sueño. Otro segundo ejemplo es cuando creemos que hemos encontrado a la pareja de nuestros sueños. Ejemplos así. He conseguido el hombre de mi vida. He conocido a la mujer de mis sueños, la madre de mis hijos. ¡Wow! Al año, a los 2 años, es una tal por cual, este es un tal por cual, nos vamos a divorciar. Me mostró otra cara, no era quien yo creía, no era quien yo esperaba, no es la persona con la que yo pensaba que me estaba casando, la que me iba a dar, a hacer, complementar. O sea, la otra persona me tiene que dar, complementar, hacer, sostenerme, quererme, cuidarme, ¿no? Entonces, pum, todo se viene abajo. Heridas, situaciones, conflictos, repeticiones, lazos, acuerdos y pactos. O ese chico, esa chica profesional que monta un proyecto, que tiene unos socios, unos colegas estupendos, que se invierte un capital, que se invierte tiempo, dinero, recursos, energía, y de repente el proyecto se viene abajo porque fulano dice una cosa, el otro dice otra cosa, o sencillamente la persona tiene un proyecto de emprendimiento, está solo, el conflicto del síndrome del impostor no para de aparecer, un montón así, ego, malas situaciones, falta de mala relación con el dinero. ¿Qué hay detrás? Toda la mochila que tiene esa persona de familias que tenían una malísima relación con el dinero, pérdida de trabajo, quiebra de empresa, abuelos, bisabuelos que perdieron sus negocios, abuelos conflictivos, abuelos que tuvieron malos socios, colegas que les robaron. Como te digo, no me invento nada, son conflictos así, de personas con las que trabajo, situaciones que yo también he vivido en primera persona y que hasta que no encontré el origen a través de la descodificación biológica, se me abrían los ojos como platos diciendo, madre mía, todo lo que hay aquí y todo lo que yo me tengo que trabajar para convertirme en la persona que tengo que ser para que esas situaciones o esos eventos lleguen a mi vida y yo poderlos sostener. Y cuando vengan las situaciones o se empiece a desequilibrar, no desequilibrar, sino cuando la vida me exija, me diga, bueno, ¿estás preparada o no preparado? Yo sea capaz de estar
trabajado interiormente y diga, sí lo estoy. No funciona, lo dejo, no pasa nada, continúo. Esto fue un aprendizaje y sigo adelante. O vale, sí, arreglo, subsano un poquito y voy para adelante y triunfo. Y esto no, como te digo, no son inventos, no son historias, es la vida misma. Gente así, llena de situaciones pendientes por trabajarse, que no conoce la descodificación biológica. Si te está gustando lo que te comparto, dale like, suscríbete y compártelo con aquella persona que necesite tener acceso a este conocimiento y de paso le cambias la vida. Continuamos. Está siendo un vídeo un poquito largo, pero la información es valiosísima, por favor no te vayas. Dos preguntas que me hacen muchísimo. ¿La descodificación biológica sustituye a la medicina convencional o alopática? Definitivamente no. Nunca, jamás una terapia de acompañamiento con descodificación biológica va a sustituir tu tratamiento médico. Siempre, siempre será el médico quien te quite, modifique, aumente una medicación o modifique un tratamiento. La terapia de descodificación biológica es una terapia que complementa, no es alternativa, es complementaria, armoniza, te ayuda, te tranquiliza, te acompaña, te ayuda a sanar y te ayuda a acelerar. Jamás un terapeuta en acompañamiento de descodificación biológica te va a tocar una medicación o te va a modificar un tratamiento. Segunda pregunta, ¿la terapia de descodificación biológica sana y cura solita, ella solita? Sí y no, depende. Cositas muy puntuales, sencillas, con 1 o 2 sesiones de descodificación biológica lo puedes resolver. Pero adivina qué, la terapia es de 2, es un acompañamiento. Realmente los resultados y los avances los haces tú. Hablo en primera persona. Cuando yo trabajo con alguien, lo doy todo, no me quedo nada. Te doy terapias, protocolos, acompañamientos, cositas para que trabajes en casa. Pero eres tú el protagonista, quien decide qué tanto quieres dar, qué tanto te quieres implicar, qué tanto quieres invertir en ti mismo, en ti misma para sanarte. La terapia de descodificación biológica es maravillosa, es potente, sana y cura. Pero en algún momento determinado, puntual, crucial, dependiendo del síntoma que tú tengas, la situación de una enfermedad o lo que tú estés teniendo en tu cuerpo, necesitarás de la medicina alopática y es totalmente válida, es maravillosa, ayuda y sana vidas. Por eso la descodificación biológica, vuelvo y te digo, es complementaria, no es excluyente. Ahora te voy a explicar los 5 pasos que contempla la terapia de acompañamiento con descodificación biológica. El primer paso es la identificación del biochoc o del programa de supervivencia. Es un evento violento, estresante que ha vivido la persona sin solución, sin expresión y con un alto grado de estrés. El segundo paso, el síntoma. El síntoma está reflejando la enfermedad que empieza a presentar la persona como un llamado de atención para decirle me estoy enfermando porque he tenido un evento estresante que no he podido verbalizar, que no he podido solucionar. Ese síntoma que está anclado o que está unido a un órgano o a una parte específica del órgano de la persona guarda estrecha relación con ese conflicto o programa, con ese biochoc o programa de supervivencia. El tercer paso es el conflicto. ¿Qué guarda el conflicto? El conflicto también está muy relacionado con el síntoma y con el biochoc, porque está hablando de un conflicto no resuelto y de una necesidad no cubierta que se ha quedado abierta, latente y que está esperando a ser solucionada y que se puede extender en el tiempo durante meses o durante años. El cuarto punto es sencilla la terapia de acompañamiento, con lo cual cuando se entra a trabajar ya directamente con la persona se recorren los 3 pasos anteriores, se identifica el momento del biochoc o el programa de supervivencia, se identifica efectivamente el órgano que está implicado y se identifica el conflicto y la necesidad no cubierta. Y la solución ya realmente es como ya un pequeñito complemento de lo que ha sido el cuarto punto, que ha sido toda la terapia de acompañamiento. En esta solución pues se dan más protocolos para que la persona tenga en casa, se dan, por ejemplo, en mi caso, pues doy ayudas de medicina tradicional china,
de macrobiótica, se dan más consejos, se sostiene más a la persona y se le ayuda para que pueda llegar a feliz término. Esto dicho así es muy global, pero esto que empieza con una entrevista inicial, con un gran cuestionario para abordar, para abarcar toda la información posible que hay, para saber dónde empezó, porque como te decía al principio, eso puede haber venido incluso de lazos, pactos y acuerdos, lo que te he explicado en las otras partes del vídeo. Entonces, esto puede, visto así es muy rápido, pero puede extenderse durante 6 meses, 8 o 10 meses o un año. Ahora, para recorrer los 5 puntos, te voy a poner un ejemplo muy rápido. Un hombre, 35 o 40 años, que llega a su trabajo y tiene una pelea, una discusión muy fuerte con su jefe lo amenaza, le insulta y este hombre se tiene que callar y a partir de ahí, o sea, es tan tremendo, ese día tiene muchísimo dolor de cabeza, le duele el estómago, le duele la tripa, lo pasa fatal, ¿vale? Ahí ha tenido un biochoc, un programa de supervivencia. El síntoma, ¡pum!, se activa, empieza a tener dolor en la parte digestiva, como que siente que le arde la barriga, la tripa y lo está pasando fatal. El conflicto de no poderse tragar el bocado. En descodificación biológica se llama atrapar o poder tragar el bocado. Estamos hablando de una capa de primera línea de endodermo, no tragarse ese bocado indigesto de una, fatal, de una situación muy estresante y muy dolorosa para esta persona. Hemos identificado el conflicto, que es el tercer punto, y hay una necesidad no cubierta, que es de no poder escupir ese bocado, de no quererse tragar ese bocado, ¿vale? Hemos identificado biochoc, el síntoma, la parte de donde está el estómago, el conflicto, pues no tragarse ese bocado, y la necesidad no cubierta, que ha sido de supervivencia. Primera capa en descodificación biológica de endodermo, sobrevivir, poder conservar ese trabajo, y por eso me quedo callado. La cuarta parte de este ejemplo sería el acompañamiento con este hombre de 35 o 40 años que viene a consulta, que dice: me está pasando esto en el trabajo y no sé por qué estoy viviendo esto. Vamos en el tiempo y vamos a ese momento en que ese niño tiene 7 años, está en el colegio, llega con su ropa muy sencilla, con sus zapatitos rotos porque su familia es pobre, y entonces viene un niño que tiene mejor posición económica, le empuja, le insulta, le escupe y tiene una humillación, una situación, un conflicto programante de humillación, una herida de humillación no sanada, no cubierta en ese momento, no ha sido arropado, protegido ni por papá, ni por mamá, ni por la profesora, ¿vale? Trabajamos, cuarto punto, acompañamiento. Quinto punto, protocolo, seguimiento, arropar, más sesiones de descodificación, hasta cerrar el proceso y evitar que ese malestar que empezó con jugos gástricos, que duele la tripa, que arde, se convierta con el tiempo en una úlcera o con el paso de los años en un cáncer de estómago. Ese sería un ejemplo para que veas cómo se desarrollan los 5 puntos de la descodificación biológica, que, como te digo, esto es un ejemplo muy sencillo, pero puede ser extendido en el tiempo, 6 meses, 12 meses, 1 año, 2 años, lo que requiera la persona para salir de la situación. ¿Quién puede hacerse terapia de acompañamiento con descodificación biológica? Todos los seres humanos, desde los 0 años. Te lo explico. El primer grupo, bebés entre 0 y 3 años de vida. Se hace a través de los padres. Sí, señor, se hace descodificación biológica a través de papá y de mamá. Segundo grupo, niños entre 3 y 6 años de vida. Hay un trabajo fantástico ahí que hacer, con dibujitos, con pequeñas historietas, con plastilina, con el tema de colorear, a lo mejor hacer jueguitos con leguitos, y con la presencia de papá, de mamá, y con un terapeuta especializado en acompañamiento con niños. Tercer grupo, súper guay, interesante, niños entre 6 y 12 años. Aquí los niños lo dan todo, cuentan historias, escriben, hacen figuras con barro, con plastilina, historietas, escenificaciones como teatro. Pueden no, deben estar presentes los padres y un terapeuta especializado en este tipo de terapia. Cuarto grupo,
Adolescentes de 12 a 17 años pueden asistir solitos. También, fantástico el trabajo, ya cuentan, interactúan, se implican o no, pero bueno, un trabajo bastante potente y muy activo. Pueden estar presentes los padres o no, y un terapeuta especializado en trabajo con adolescentes porque es bastante retador. Y quinto y último grupo, adultos a partir de los 18 años hasta los 80, 90, lo que la mentalidad de la persona le dé y esté abierto, abierta, dispuesto. Todas las herramientas para trabajar con aquellas personas que quieran apostar por mejorar su vida. Una terapia de acompañamiento potente es la descodificación biológica, pero también tiene sus pequeños puntos a mirar en el tema de patologías o de temas del trastorno del comportamiento alimentario. Hay que tener mucho cuidado. Personas que estén medicadas a nivel psiquiátrico, ahí hay que cogerlo con pinzas, hay que tener un trabajo especializado. Como ves, todos los seres humanos, todos pueden entrar ahí, que los padres se impliquen, que quieran sanar ya desde el minuto cero la vida de sus hijos y en la parte adulta. O sea que ahí no hay ningún impedimento, todos pueden hacer terapia de acompañamiento con descodificación biológica. Bueno, esto ha sido todo, me ha encantado contarte todo esto, necesitaba hacerlo de verdad, sé que es un vídeo largo, míralo a trocitos, como te digo en la caja de descripciones tienes los links de mis programas, cómo podemos trabajar tú y yo, también el link para los recursos gratis. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final, deseo de verdad, de todo corazón, que todo esté bien en tu mundo. Si necesitas cualquier cosita, estoy del otro lado, contáctame y estaré feliz de ayudarte y de acompañarte en este trabajo sanador. Muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.